pero descifrando los códigos de los profetas más locos. La Biblia dice que vino un cuervo, que vino un ángel, y a usted como Dios le dice eso de la correa. Porque tú tienes que estar lo primero lleno del Espíritu. Hay muchos falsos profetas. Lo que pasa es que la gente, después de toda profecía, tiene que venir una consulta al dueño de la profecía. Porque él usa diferentes maneras de manifestarse para que nadie lo tome como una religión. Por eso le llaman loco a lo evangélico. Lo primero que tenemos que dejar claro que si tratamos de encasillar al Dios Todopoderoso en un estilo normal, no lo vamos a encontrar. En procesos largos, hasta ver la promesa, ¿cómo se sostiene la fe? O sea, cada vez que a mí me toca exponer la palabra, yo estoy como comiendo porque es funcional. Internamente dentro de mí hay un río de agua. El tema de la vestimenta, que ahora se usa un evangélico que vemos con un traje largo, no sé si es parte del movimiento de los rabacucos. Disparate. Apariencia, fariseísmo, escribas. Una vida de apariencia por fuera, pero una pudredumbre por dentro. Señores, estoy feliz, estoy haciendo el trabajo de mi vida, estoy al tanto con Colombia y estamos en esta serie que me encanta, La Fe y las Redes. Le dijo el maestro a Pedro que echara sus redes, que lo iba a hacer pescador de hombres. Bueno, en las redes están estos pescadores de hombres conquistando y llevando la palabra, y recibimos con mucho entusiasmo a Maiker Carpiadosa con nosotros. Una sensación. Gracias por estar aquí, pastor. Qué bendición estar aquí contigo, Colombia. Contento, feliz de poder ser parte de los comunicadores de la palabra de Dios. Usted sabe que nosotros gozamos mucho con usted en la pandemia. Pues esto es toda una tendencia. Y los sudores, y la toalla, y el micrófono, y el ruido. Y que casi se pone malo. Es un estilo, salió instantáneo, momentáneo. Usted le gustó y vio que gustó y lo dejó. ¿De dónde viene este estilo? De que casi los pastores. Mira, tú sabes que todos nosotros venimos de una cultura en formación. Verme aquí predicando hoy, después de la pandemia, es muy diferente a verme en la pandemia, porque todo el que está en el camino de desarrollo va reformándose. Pero o sea, ya usted no predica así. Lo que pasa es que la prédica tiene su momento. O sea, yo no puedo predicar una conferencia a empresarios, a gente que se sienten a escucharme, igual que entrar a como el jueves que estuve en Los Praditos a 3,000 personas al aire libre. Entonces tengo que utilizar otro tono de voz allí, porque tengo un público de gente, vamos a poner la frase guau, guau, guau. Entonces tú tienes que saber adecuar tu lenguaje y hasta el tono, dependiendo de la persona que estén escuchando. Y si se mete en profecía o en palabra de administración, hay que hablarle en ese idioma. Claro que sí. Porque a los gentiles como gentiles, a los griegos como griegos. O sea, Pastor, ¿no se ha puesto mal usted ahí en el calor? Porque además usted se derrite sudando. No, porque los sudores son parte del trabajo, del oficio. Pero fíjate, nos estamos reformando, como te decía al inicio. Pero le funcionó porque usted se hizo famoso, un personaje, porque óiganme bien, señores, el salto a la fama, porque hay mucha gente, bueno, ahora con TikTok, Facebook, Instagram, pero este hombre viene desde YouTube. Anderson Humor coge sus videos, lo dobla, que cuando empezamos a ver a Anderson, porque uno no sabía si era una comedia, si era una parodia, si era una persona real, si era un mito o una leyenda. ¿Cómo es que Anderson Humor y usted se conocen? ¿O usted se da cuenta después que está viral con él? Él me escribe y me dice, pastor, estoy utilizando tu contenido de YouTube. Eran unas prédicas jocosas y dentro de ellas un mensaje que llegaba. Yo siempre digo que Dios usa la multiforme manera de cómo comunicar su mensaje. En la Biblia hubieron cosas que pasaron que la gente decía, Dios puede permitir esto. O sea, profeta, tienes que andar con las nalgas afuera. Profeta, cásate con una prostituta. Con todo lo que Dios permitía con los antiguos profetas, quería dar una enseñanza. O sea, ver un tipo ciego, agarrar lodo y untársele los ojos. Con saliva. Con saliva, eso no cabe en que una postura de un sacerdote, de un ministro, haga algo anormal. Pero el evangelio no es normal. Lo primero que tenemos que dejar claro es que si tratamos de encasillar al Dios Todopoderoso
en un estilo normal no lo vamos a encontrar, porque él usa diferentes maneras de manifestarse para que nadie lo tome como una religión. La religión usa rituales, la religión utiliza cosas repetidas. El cielo, el reino, vive innovando. Por eso cuando se le estaba apareciendo a Elías, se pasaron varias manifestaciones. Por eso le llaman loco a lo evangélico. Y dice la palabra que para el que se pierde es locura, pero para el que cree es poder de Dios. Sí, literalmente. ¿Cuál es la locura más grande que usted ha hecho, pastor, así como en un paréntesis, de cosas que usted dice, como le dijeron a Osea? ¿Cómo así? Mira, agarrar una mujer que se acerque a mí con la intención de que yo ore con el poder del don espiritual y que le ore para que tu vientre fertilice. Yo tomar mi correa, quitármela, amarrársela en la cintura y apretársela y decirle, cuando mi correa yo la quite de tu cintura, tu vientre estará habilitado para dar a luz. Y se cumplió. Esperar en 2 meses el testimonio positivo después de 16 años esperando para dar a luz. Eso es muy loco. No, eso no es explicable para la ciencia, porque tratar de hablarle a eso a la ciencia médica es de hablarle de emoción, fanatismo. ¿Y cómo usted recibe esos códigos? Por ejemplo, descifrando los códigos de los profetas más locos, ¿cómo fue que el Señor le dijo a Elías lo que le dijo? La Biblia dice que vino un cuervo, que vino un ángel, y a usted, ¿cómo Dios le dice eso de la correa? Porque tú tienes que estar lo primero lleno del Espíritu. Acuérdate que cuando Cristo se iba, le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el Espíritu de Dios y estará con vosotros y en vosotros. Antes, para recibir el mensaje de Dios, había que escucharlo a través de un profeta. Pero la promesa de Hechos capítulo 2, que era que todos los hombres iban a ser llenos del Espíritu Santo, era ya Dios no hablándole por fuera, sino viviendo dentro de ellos. Entonces, el Espíritu de Dios dentro del hombre es la voz interna que aconseja al vaso de Dios para impartirle al pueblo lo que el pueblo necesita escuchar. Y usted le baja así de que le voy a amarrar la correa. No es que ¿Cómo baja, es? ¿Cómo es eso? Porque ya no es que viene, es que sale. ¡Wow! Por eso, cuando ya está dentro de ti su espíritu, entonces ya tú no te manejas tú eres totalmente guiado. Y usted no se equivoca, por ejemplo, que hay pastores que yo sigo que hacen chistes. Bueno, yo no sé si fue Dios o el diablo que me lo dijo. ¿Cómo usted sabe si es Dios, si es la emoción? Hay cosas que usted no se ha guayado, cosas que no se dan. ¿Cómo es eso? Necesitas saber discernir cuándo son tus emociones, cuándo es la intención que tú tienes hacia la persona que quieres beneficiar y cuándo es la voz absoluta de Dios para quien te está escuchando. No fue el primero, porque hay una humanidad dentro de nosotros y esa humanidad van a llegar días que se va a emocionar. No nos pasó a nosotros nada malo de ahora. Samuel, cuando vio la estatura del hermano de David y vio la belleza y vio la altura, rapidito agarró el cuerno y se lo iba a echar. Y Dios tuvo que decirle, no, ese no es. Por ejemplo, yo que estoy luchando con esta soltería, pastor, usted se emociona y me dice, te voy a ungir para que te case. Usted sabe cuántos maridos me han profetizado a mí este año es la boda. Pero eso amarga el corazón, la falsa profecía o la profecía que no se dan. Hay muchos falsos profetas. Lo que pasa es que la gente, después de toda profecía, tiene que venir una consulta al dueño de la profecía. Y donde radica la gente que por la desesperación de tener, no consulta. Tú me puedes decir a mí que yo bajando de aquí me van a regalar un carro, me van a dar un avión, que me van a dar una ofrenda, que van a hacer algo por mí. Ahora, todo lo que sale de la boca del profeta tiene que ser filtrado. ¿Cómo se filtra? Delante del que supuestamente el profeta dijo que te envió la palabra. Pero la desesperación de la gente... No, pero explíqueme ahí que me perdí, por ejemplo. Tú tienes que filtrar... A mí me dijeron, te casas este Bueno, año. Eso fue hace años. Vamos por ese ejemplo. En el 2017, ¿qué yo tenía que hacer Es que ahí? toda palabra tiene que ser reconfirmada. Dios le dice a uno que se llamaba Gedeón, te voy a entregar al pueblo de Madián. Tú eres el libertador. Tienes 7 años bajo la esclavitud. Todo lo que Israel siembra, los madianitas los de cosecha. Tú eres mi instrumento. Ahora, él se ve y dice, yo soy pobre y soy el hijo menor, no me corresponde. Pero si tú eres que lo estás afirmando, que mañana, cuando yo despierte, todo esto esté lleno de agua y este recipiente esté seco. Y que al día siguiente el recipiente esté lleno de agua y todo esté seco. Señales. Al día siguiente. Entonces, después de la profecía, entonces tienen que venir la serie de señales que confirmen la veracidad
de lo que se te fue dicho. Bien, dicho esto, porque cada caso es un universo particular, sucede que cuando te dan una palabra profética, de que entonces el diablo viene y se levanta con otra cosa que no es, te manda lo que no es. ¿Cómo cuidar una palabra profética que el profeta fue serio, se hizo las señales, pero la persona tiene obstáculos o se levanta una maldición generacional? Hay miles de opciones. Descífrenos para la gente que está esperando una palabra profética con señales y no se le ha dado. ¿Qué más se puede hacer? Después de la profecía, lo próximo que viene es vivir conforme a lo que se te dijo. Pues hay gente que recibe la profecía, pero abandona el vivir conforme a la profecía. Si se te dice que tú vas a ser una mujer grande, poderosa, una funcionaria, una empresaria, tú tienes que rapidito ir a la universidad, prepararte en el área donde se te profetizó. Si te está diciendo que viene fertilidad para ti, tú tienes que comenzar a hacer los arreglos en torno Hace tu ahí, diligencia con tu marido. ¿Entiendes? Usted le puso a correr a esa mujer y si ella pone a pelear con el marido. No. Yo le di, luego de la correr le dije, entonces la fe sin obra es muerta. O sea, necesitas póngase a obrar, poner en obra lo que se te acaba de profetizar. Entonces, a nosotros se nos dice que Dios va a hacer algo de nosotros, pero no organizamos el altar. Yo sé que tú has oído de la historia de los Baales, cuando el profeta lo subió al monte y le dijo, llamen a sus dioses. Y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios de Israel. Los Baales nunca recibieron respuesta de sus dioses. ¿Por qué? Porque estaban llamando a sus dioses, pero con el altar arruinado. Fíjate que cuando Elías le tocaba el turno a él, lo primero que hizo fue organizar el altar. Hay que organizar el altar para que caiga el fuego. Entonces, todo radica ahí. Se me está hablando de que voy a ser un tipo influyente. Ya estoy sintiendo, señores, este hombre tiene la unción. Y que voy a vivir, voy a pastorear en Estados Unidos. Pues yo no sé hablar ni creol. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a controlar a un país? Administrar un lenguaje sin la capacitación para poder estar allí. Una cosa es la profecía. Vamos a poner, te voy a dar algo que te va a bendecir ahora. Le dicen a José que él va a ser grande, que va a ser un gobernador, que las estrellas de los cielos se van a postrar. Pero José tiene que saber que tiene 17 y después de la palabra viene la capacitación para el cumplimiento de ella. Entonces Dios agarra a José y lo entra en un proceso, le rompen la túnica, lo traicionan, le levantan una calumnia de violación, pero todo lo que le pasó lo direccionaba a Egipto. Y él llega a Egipto y en la cárcel que él cae preso, cae con los dignatarios del palacio, con los funcionarios. ¿Quiénes mejor te pueden enseñar el lenguaje de un palacio que aquellos que vivieron allí? Entonces las cosas se van a ir dando, pero en movimiento. Tú nunca podrás querer tener el respaldo de Dios si tú no te estás moviendo conforme a lo que se te profetizó. Entonces, ¿cómo sostener la fe en esta serie de la fe y las redes? Vamos a volver para Anderson Humor ahora, pero como yo tenía esta consulta pendiente, me estoy aprovechando. No importante. ¿Cómo mantener la fe cuando la palabra no se cumple, pasan los años? Hay un versículo que a mí me gusta mucho. Yo sé que veré al Señor en la tierra de los vivientes y con mis ojos lo veré. Y yo me agarro a esa palabra porque yo he esperado por palabra por años que no se han dado y he tenido mis momentos de baja, pastor, y que he perdido la fe y sé que hay gente que ha claudicado, que ha soltado. ¿Cómo sostener en el tiempo? José tuvo muchos procesos, no sé si se deprimió, si siempre creyó, si se vio perdido, si siempre soñó, en procesos largos, hasta ver la promesa. ¿Cómo se sostiene la fe? Sara se rió. Necesitas... Sara misma dijo, ¿y qué es lo que este hombre está hablando? Mira las 3 etapas que te van a fortalecer en medio de un proceso hacia el cumplimiento. Saber dónde vengo, conocer dónde estoy y tener claro hacia dónde voy. De dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Estas 3 estaciones mentales y un buen manejo de conocer eso hará que tú esperes los 30 años que esperó Sara y luego en el capítulo 21 ya diga, ahora me toca hablar a mí. Wow. Entonces dice el 21, entonces habló Sara y dijo, Dios me ha hecho rey. Y todo el que lo oiga se reirá conmigo. Pastor, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? No te puedo decir, hay gente que lo dicen por ego, 20, 30, 40 veces. Yo no leo la Biblia para decir la ley. Yo leo la Biblia para aprender, porque la Biblia no se lee con el orgullo de decir la ley, porque hay quienes la leyeron y nunca la entendieron. Entonces es mejor tú hacerlo por parte y aprendiendo de cada cosa que lee, que decir. Pero usted se deleita cuando dice ahí, entonces Sara dijo. Es un río de agua viva, porque la palabra de Dios es viva. O sea, cada vez que a mí me toca exponer la palabra,
yo estoy como comiendo porque es funcional. Internamente dentro de mí hay un río de agua viva. Pastor, ¿cómo es que usted se enamora y cómo se ha sostenido 22 años de ministerio, 6 años de pastorado, antes de la fama de las redes, de Anderson Moore, de manejar la palabra como la maneja? Usted es un hombre relativamente joven también. ¿Cuándo empezó su historia? Mi historia de fe. De fe. Tempranito, a los 18 años, yo vengo de familias de fe. Y a los 18 años yo di mi paso de creerle a Dios. 17 para 18. Empezando, tú sabes. El Señor lo ha bendecido. Súmame ahí, 22 más 18. 41. Usted está bien. Entonces, muchachito. Claro que sí. Entonces, esta historia que vas recaudando en toda la trayectoria, porque en el palacio no se enseña lo que no se aprendió en el proceso. Todo lo que se enseña arriba se aprendió en el camino para llegar. O sea, cuando tú ves un hombre de Dios o una mujer de Dios, en cualquier área, no solamente eclesiásticamente, empresarial, personalmente, educativamente, profesionalmente, todo lo que hoy brilla tiene una historia de oscuridad. No existe alguien que hoy brille en público si no tiene sus oscuridades. Por eso cada persona que habla, el que habla de lo que escuchó no tiene peso, pero el que habla lo que vivió, su testimonio tiene peso. Atención a aquellos que se sienten en las sombras, aquellos que están en procesos oscuros, que uno a veces hasta se siente pecaminoso. Y que está en pecado. Y que está en pecado. Que lo está haciendo mal. Una sombra negra que te persigue, alma negra. O sea, para brillar primero hay que haber estado en la oscuridad. Claro, literalmente, cuando David fue a la entrevista con Saúl, Saúl le dijo, ¿qué currículo tú tienes para decir que tú vas a vencer ese gigante? ¿No sabes tú que el tipo que tú dices que va a enfrentar es un experto en guerra? Y un tipo maduro. Y David le dijo, en mis tiempos de sombra, yo peleaba con osos y leones. Y yo vencía fieras en privado. Lo que pasa es que esas fieras que David venció no salen en cámara. Las peores fieras de Colombia se han peleado detrás de cámara. Las mayores victorias de Colombia Alcántara se han peleado sin público, en privado. Entonces, la gracia que hoy se desata, se libera y que el mundo consume es producto de muchos traumas, vencerte a sí mismo, romper maldiciones familiares, quebrantar, desbaratar ciclos, romper con pobreza, con miseria, con diagnósticos, con palabras que vienen de la ciencia. Fíjate que cuando tú un médico lo primero que te preguntan, ¿tienes familia con diabetes? ¿Alguien sufrió de la vista? Entonces la ciencia te quiere encajonar en una cadena de consecuencias generacionales. Pero Éxodo capítulo 20, verso 5 dice, yo soy el Dios que visito la maldad de tus padres, de la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación, y hago misericordias. ¿Por qué Dios sabe esto, Colombia? Porque la gente le encanta acreditarle a otros los compromisos que son suyos. Nos encanta culpar a otro de que lo que me está pasando es producto de aquello. Y se usa mucho ahora, hay una tendencia de ciencia, de pensamiento neurocientífico, del tema de los ancestrales, que antes los evangélicos y los cristianos hablaban de las maldiciones generacionales, pero ahora en lo que se llama, se me fue el nombre, pero... Corriente sanguínea. No, eso está ahí, YouTube está lleno de eso, se me fue. Pero que ya esta gente que no son religiosos hablan del transgeneracional, hablan de pero no es espiritual per se, es lo que quiero establecer. O sea, ya la ciencia, la metafísica, el neurocoaching, todo eso está hablando de cosas que hablaban antes solamente los religiosos, los cristianos. O sea, que los padres es un trauma porque tu mamá y en el vientre de tu abuela, o sea, ya se está hablando claro. Trauma, consecuencias, por eso en San Juan capítulo 9, los discípulos eran una escuela. La palabra discípulo es estudiante y la palabra rabí es maestro. Cristo, más que una iglesia de 12, andaba con una escuela educacional. Cuando Cristo se ve con estos tipos, ellos no escatimaban oportunidad para aprender. Y ven un tipo en una esquina y dice, maestro, hagamos una pausa aquí. ¿Quién pecó para que este tipo naciera ciego? ¿Su papá o su mamá? Te fijas al nivel mental que estaba en el corazón de la gente, que lo que otro le estaba pasando era producto de una herencia, producto de algo que pasó atrás, producto de algo que se le transfirió. Entonces, cuando tú... Y no es así, pastor. No, cuando tú haces tu nuevo pacto en Cristo, la Biblia dice
que el que se comió su uva que cargue con su dentera. O sea, a ti no te toca tener la dentera de la uva que se comió otra boca. Por fe. En tiempo, sí, porque tiene que haber un nuevo pacto. En el nuevo pacto en Cristo se rompieron. Todas mis maldiciones generacionales fueron rotas. Una vez yo acepto a Cristo en mi corazón, ya yo no cargo con las consecuencias de mis padres. Sin embargo, este hombre que desde los 9 años comenzó a trabajar para ayudar a su madre vendiendo naranjas, mango, aguacate, otros productos, limpiando, arreglando zapatos, eso no cambió la gloria de Dios sobre Michael Carpiadosa del 19 para acá, en esos 22 años de ministerio, porque hay que hablar claro, que mucha gente, hay que muchos cristianos se vuelven locos y religiosos que creen que eso es una varita mágica. Hablemos del proceso. ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo te conoce al Señor? ¿Viene de orígenes? ¿Por qué tenía que trabajar siendo niño? Ahí había maldición generacional, abandono de padre, pobreza. ¿Qué había? Mira, había algo que había que romper. Siempre en la familia Dios levanta a uno para romper los ciclos. Yo en este caso fui el elegido para eso. O sea, criándome con una madre soltera y viendo a mi mamá, la cosa que le despierta un coraje a los hijos primogénitos es la necesidad de mamá. Entonces yo viendo la necesidad de mamá siendo el primogénito, esto despertó dentro de mí un coraje de hombría con temprana edad. Y mi idea era producir para que mamá pudiera tener. Hacer algo en que yo me viera involucrado siendo parte de la liberación, si se le pudiera decir así, de mi familia. Entonces, para suplir. Entonces ese coraje fue despertando en mí hasta que yo descubrí que aparte de funcionar en hacer algo, también tenía que romperse algo no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Entonces es donde yo aprendo que más que romper algo trayendo 500 pesos a la casa, yo tenía que plantarme a romper algo en el mundo espiritual que venía arrastrando de generación en generaciones. Pobreza repetida, escasez, crisis, falta de un diploma, falta de desarrollo, de que alguien sobresaliera. Y cuando tú ves la Biblia, Dios siempre eligió uno para transformar la casa entera. O sea, Dios siempre en cada casa, en cada apellido va a levantar uno, que ese será el restaurador, un libertador. Lo hizo Sansón, lo fue Gedeón, lo fue José, lo fue Moisés. Todos esos personajes bíblicos que son nuestra manera de imitar, que son los sustentos bíblicos, fueron los instrumentos y todos se levantaron en tiempos de crisis familiar. Este histrionismo que ustedes le ven a Michael Carpiadosa es porque el hombre es un artista, ¿eh? Entre los 14 y los 17 años destaca en el baile, la salsa como DJ. Vamos a ver ese toque artístico, cómo le llega a San Pedro de Macorís, una provincia muy particular, y de estar en esos ambientes artísticos, si le fue difícil entrar a la religiosidad que implica este estilo de evangelio que usted lleva. Mira, nadie nace con el don. Perdón, nadie se forma con el don. Todos nacemos con el don. Jeremías capítulo 1 dice, antes de que te formase te escogí. Mío eres tú. Entonces, esos dones y esas gracias, esos talentos mal utilizados, son aquellas gracias que Dios pone en uno desde el vientre de su madre. Yo no me lo imagino usted ahí dando cambio de pie. Ya no sé, se me olvidó, ya no tengo ya esa habilidad porque... ¿Y ganaba concurso? Era una cosa loca porque era un niño hombre. Era un niño hombre sobresaliente. Era algo tremendo. Si era un juego de béisbol, yo era el manager. Si era un aguinaldo, a mí me daban los cocos, me daban las manzanas. Si era una gira para la playa, yo cobraba el dinero. Yo siempre, en mi ambiente, siempre el administrador. Pero al final del todo era un pastor. Era un tipo que iba a ser un reclutador de gente, un administrador de multitudes, uno que iba a dirigir. Mira, yo estudié mi carrera sin saber que yo iba a ser pastor. Yo estudié psicología industrial. Y un psicólogo industrial es un reclutador, es un jefe de recursos humanos. Y yo no sabía que todo lo que me estaba pasando en la vida estaba vinculado con mi llamado final. Y como el llamado de discoteca y de cane, me hubiera gustado verlo bailando salsa. Ay. Era flaquito cuando eso, no tenía cabello y todo. ¿Cómo escucha la voz de apártate de lo secular? A los 17, ahí en el cambio, cuando ya estaba esperando la cédula de
tenía la cédula de trabajar. Acuérdate que daban una cédula de 17 para trabajo y estaba esperando la cédula de adulto. Pero Usted estaba loco por ser un hombre, no, pastor. yo estaba desesperado porque me iban a meter nómina de una vez. Yo estaba yendo a los hoteles. Y me recuerdo que un día me llevaron a un hotel y me dijeron, Tapa, este tipo nada más le falta un chin del idioma, pues este va a ser líder de animación y que va a controlar todo. Era una cosa loca. Pero cuando tu idea está por comenzar, entonces Dios la interrumpe. Y hay mucha gente que me está escuchando ahora que se ha sentido incapaz por tener tanto que dar y Dios decirle interrumpo tus planes. Mi plan era viajar el mundo, Europa, todo Estados Unidos con mi don. Y Dios dice, ahora vas a andar el mundo, pero predicando mi palabra. Y el don suyo era bailar, animar. Lo mío era bailar, yo soy un tipo dinámico, yo sé de todo en la vida. Desde muy niño yo sé todo esto, yo sé cocinar, yo sé fabricar zapatos, yo sé animar grupos. Todo era una cosa tremenda. Entonces, todo Y eso, hacía dinerito, sí pudo ayudar a su mamá en la infancia. claro, con lo poco que yo recibía, todo era para allá. ¿Cuántos hermanos son? En ese tiempo éramos 3. ¿Y el papá? El papá mío. Mi papá fue una oportunidad para que yo naciera. Wow. Fue como una... Qué buen discurso. Atención, mujeres, que quizá no tenemos una idea que le vamos a decir a nuestros hijos cuando crezcan. esa Oye, frase, qué buena respuesta. una oportunidad. Yo lo dije y ni cuenta me di. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y tu papá? Mi papá fue una oportunidad para que yo naciera. Dios mío. Se la compro. No, Me y gusta. chico, la voy a copiar de aquí para Me ponerle en mi gusta. estado de Facebook, de Eso, Instagram. eso fue Dios que la bajó. Eso es el fluir. Si la oportunidad... Hay muchas oportunidades dominicanas, de hombres que nada más dan la oportunidad. Sí, porque al final del día porque siempre cuando pasa eso, tú terminas siendo oveja negra, patico feo, terminas siendo el rechazado. Cuando tú te crías disfuncionalmente, hay muchas raíces de rechazo. Solamente Jesús hará eso. ¿Cuándo se dio cuenta de...? Porque hoy es muy bonito decir, fue una oportunidad para que yo naciera, pero venimos con un diseño, por eso la idea de la mayoría de las religiones, como Dios es un padre. Cuando, ahora lo decimos, pero ¿cómo fue para Michael venir de una oportunidad biológica? Mira, lo primero es que Dios, como acabas de decir, al llamarte se te presenta como papá. Recuerda que estamos metidos en una sociedad que aún tienen el modelo paterno, pero la orfandad es el diario vivir. Hay gente que tiene padres visibles con personas ausentes. Padres que están en casa, pero su ausencia es real. Huérfano de padres vivos. De padres vivos que están en el mismo cuarto y viven bajo el mismo techo. Pues son padres de factura nada más, eso nada más pagan biles, como dicen los gringos. Pero No hay conexión. no hay conexión y no se ejerce la paternidad. O sea, yo tengo uno de mis hijos, se llama Esdras, y me dijo el día pasado, es que yo no quiero simplemente ir a jugar al play, yo necesito que papá esté ahí viéndome jugando. Porque tú no, como me hablas tú, me dice Esdras, no me va a hablar el manager. Y yo he sido su entrenador de béisbol desde la casa. Entonces él le importa más la opinión mía que la opinión del manager. Porque él sabe que lo estoy educando en el béisbol como papá y como que también sé de béisbol. Y le da confianza. Entonces, cuando Dios te llama y restaura lo que se llama la paternidad, entonces ya tú no tienes ese rencor y ese dolor por el padre físico. Porque al conocer el amor ágape, que es el amor primordial, entonces todos los demás amores son secundarios. Todos los amores en la tierra son secundarios al amor del Padre. Michael, cuando usted empieza con su estilo particular, porque no dejamos de ser nosotros, eso que se vio en las redes, ese saoco, ese sabor, ese flow, ¿cómo fue el inicio del ministerio hasta llegar a explotar? ¿Fue criticado? ¿Fue bien recibido? ¿Qué tipo de iglesia usted se convirtió? ¿Fue Pente, Rabacuco, Ratatá? Cuénteme. RT. Regularmente, acuérdate que estamos en un país tercermundista. A nosotros nosotros aprendíamos lo que nos enseñaban, sin leer. De Gigi Ávila para abajo. Entonces, cuando comenzó ese mover de que la corbata, de que la barba, que
que tú tienes que tener la ropa de tela, que si te pone un pantalón jean te va a llevar Satanás. Los polocheros eran del diablo. La franela son del diablo. No vaya a la cancha. No puede ir al cine, no puede ir a la playa. No se te puede ¿Usted pasó todo eso? Todas esas cosas. Por eso yo también. Yo soy yo soy radical con eso. Yo odio la religión. Yo amo el reino de Dios. Pero la religión fue lo que castró más hombres. Incluso la gente odiaron. Muchos que nacieron en casas de cristianos y nacieron en casas de pastores odian el evangelio. Y usted ve que muchos hijos de pastores son los más diabólicos. Son los más endemoniados. Endemoniados porque lo frustraron. Porque fueron sus pastores, pero no fueron sus padres. Oh. Y ellos vieron al evangelio como los enemigos de su relación con papá. O sea, eso está profundo. Un tipo me dijo... Dígalo de nuevo, atención pastores que todavía están a tiempo. ¿Cómo se divide ser el pastor de tus hijos y ser el padre de tus hijos? Tú necesitas hacer saber a tus hijos que en la casa tú eres papá y en la iglesia eres pastor. Cuando los papeles se mezclan, entonces viene el mal manejo. O sea, todo en casa saben que en el altar yo soy el pastor, pero que en la casa yo soy el papá. ¿Cómo se desliga y avanza entre esa religión que conocimos? Yo también que me convertí adolescente, aunque mi pastor mucho nivel estudió, pero uno estaba en ese mismo ambiente. Yo no decidí vida ministerial, usted sí. O sea, ¿cómo usted pasó ese tránsito hasta llegar a ser esta personalidad? ¿Cómo pudo? Con las trabas religiosas, cuando empezó a sacar su propio, ese flow que usted tiene particular. Es una caverna. Acuérdate que hay un hombre en la Biblia muy famoso llamado el apóstol Pablo, se llamaba Saulo. Mientras tú no eres alumbrado, iluminado, tú no vas a salir de ser un religioso. Porque la luz te libera de la religión. ¿Cuándo le llegó la luz? Cuando Jesús estaba hablando con Saulo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? La respuesta de él, yo no te persigo, yo defiendo la sana doctrina. Yo pido carta para matar a los que no están predicando correctamente. Para el apóstol Pablo o a Saulo, en ese tiempo, era como los religiosos de este tiempo, que ellos creen que el evangelio es de ellos. Que exclusivamente la santidad la tienen ellos. Son los administradores como San Pedro de la puerta del cielo. Tienen la llave, la puerta, tienen la conexión de Lázaro. Los presidentes del club, dice Dante Gebel. Ellos son los dueños del cielo. Entonces, ese ego, porque creerte tener a Dios tú y que nadie más lo tenga, crea un ego en ti. Que vea a todos los demás por debajo de ti, porque tú estás más cerca de Dios. Muy antibíblico, porque aquí el quebrantamiento y el corazón humilde es la que te pone el cielo a tu favor. Y Jesús le dice, Saulo, tú me estás persiguiendo. Y dice, no, yo no te persigo, yo te defiendo. No, por cuanto a ellos lo persigues, a mí me persigue. La luz lo alumbra y lo tira ciego al piso. Cuando Saulo se levanta de esa condición, entonces hay cambio de nombre. Porque era en el piso, el orgullo, se cayó el orgullo. Antes de la ceguera, entonces él le pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso número 1 para la restauración. Reconocer que si lo estaba haciendo mal, necesito que el dueño del negocio me oriente cómo lo puedo hacer bien. Y cuando el tipo hace la pregunta, entonces, ¿cómo debo de hacer? Levántate y ve a la casa de Ananías, vas a durar 3 días allí, él te va a lavar los ojos, orará por ti, tus ojos se serán restaurados. Entonces se te dirá cuál es la manera práctica, verdadera de predicar el evangelio de Jesucristo. A Michael le pasó eso. Cuando vimos a Michael con su ropa blanca, con su toalla, ¿cuándo es la primera vez que usted se suelta ahí en esos videos que se hicieron viral con Anderson Humor y esa cosa de las mujeres y de la mujer que, yo me acuerdo muchas locuras de la pandemia, de que una mujer que era una tentación para el hombre porque como que después que se la ponía difícil? ¿Cómo era esa? Hay una tipa que tiene más curva que la carretera de Samaná, pero está más carnúa que el diablo. Sierva, suelta ese noviecito que está carnú. Es que él es mi papi champú. ¡Alaba! ¿Qué te pasa a ti, carnúa del diablo? ¿Tú quieres gloria? Si tienes 2 años enamorándola y no nada, suelta esa carnúa del diablo. Que Dios te tiene otra cosa mejor. Mira, todas esas cosas. Era como consejo, eran muy cosas matrimoniales que usted metía ahí. Pero eran fuertes, rústicas. Fuerte. Sin una preparación. Pero buenísimo. Era bueno, confrontador, pero con algunos malos manejos. ¿Usted reconoce ahora malos manejos? Lo que pasa es que uno se tiene que ir reformando. La Colombia Alcántara de 10 años atrás no es la de ahora. Tu manera de hablar, comportamiento. ¿Usted se arrepiente de alguno de esos mensajes? No me arrepiento porque gracias a lo que fui es lo que soy. Ahora jamás volveré a ser lo que fui. Porque lo que fui fue lo que me trajo a lo que soy.
Es un pequeñito trabalengua. Pero recordarte de donde Dios te sacó te hace negarte a volver atrás. Alguien me dijo el día pasado, el Señor te dice que vuelva a ser quien era, un religioso, porque Él está bravo contigo, está molesto. Digo, yo no puedo volver a ser quien fui, porque volver a ser quien fui es volver a mi pasado. Y la vida de fe y el crecimiento va en un desarrollo. Es más fácil libertar a una persona endemoniada que libertar a un religioso. Uy. O sea, el endemoniado solamente va a ser libre con el nombre de Cristo. Expulsarán demonios en mi nombre. Le dirán a los demonios que salgan fuera y ellos van a salir. Pero ¿cómo le sacamos a una gente 25 años de mala educación? Falta de formación, falta de carácter, sin cultura. Gente que salió del vulgo y nunca más se reformó. Por ejemplo, pastor, esa mujer que usted le aconsejaba, Dígame, que ¿cómo? se la ponía difícil al hombre porque el hombre llegaba y esa mujer estaba como un tubi, al marido tenía el hombre que... Ese todavía yo no le he cambiado ese mensaje, porque ese es el diario vivir. Acuérdate que hay una prédica del altar y hay una prédica de abajo del altar. No es lo mismo una enseñanza de oficina que una enseñanza de púlpito. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo. En el púlpito tú tienes que cuidar ciertos niveles de ética, porque tiene la diversidad de público. Pero cuando ya estamos bajo oficina, tú tienes que desnudar, allí no se puede mentir. Entrar a la oficina es como entrar a la presencia de Dios. Tú puedes fingir ser la mejor oradora en público, pero cuando las luces se apagan y estás en la habitación, ahí tú no puedes hablar mentira. Porque a quien tú le estás orando conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Entonces la gente, es muy fácil imitar ser. A la gente le encanta la vida de apariencia. Cristo tenía muchos problemas, ese fariseo hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes tienen apariencia de santidad, pero están podridos por dentro. Entonces la gente le es más fácil subir a Instagram una foto frente a un carro ajeno y decir, Señor lo hizo, que pagar el precio de tener su carro sin que sea rentado y serle sincero al público. La vida de apariencia es lo que a la gente le encanta vivir. Cuando usted tuvo ese boom, se convirtió en una influencia para artistas, comunicadores, influencers, lo vimos en las principales plataformas, de los primeros que fueron a los foques. Cuénteme ese remenión de ese tiempo y cómo no perder el juicio. Ha predicado en más de 43 países, incluyendo 47 estados de Estados Unidos, Francia, España, Holanda, Grecia, Bruselas, Pakistán, entre otros, y ha impactado a comunidades urbanas, barrios populares, sectores. Todo esto del 19 para acá. ¿Cómo usted se sintió cuando y usted lo echaban ahí en esos can que hacía a los foques y usted se ponía de tú a tú? Sí, no querían convertirme en un personaje. Yo nunca permití, ni he permitido en todo el trayecto de mi carrera que de mí se haga un personaje. Porque en sí, la palabra que yo porto ni es show, ni es entretenimiento, es una palabra pesada. Entonces, esto de que de los rabacucos, usted no forma parte de rabacucos. Es que los rabacucos son unos personajes creados que lo hicieron los mismos medios. Porque acuérdate que el tema de los radio shows, eso no existe aquí, ni de los podcasts, eso es fresquecito. Entonces, cuando a una persona que nunca, ni en su barrio le han conocido, tú le entregas un micrófono y una cámara, va a tratar de desahogar todo. Entonces, como los medios amarillistas y estos tipos de páginas se vende más morbo que lo pesado. ¿Cómo usted se cuidó de eso? Porque usted dice, trataron de hacerme un personaje, no lo permití. Los profetas de Dios actuaban saliendo y entrando. Vivían en montañas. Un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. El asunto es que muchos profetas bajaron de la montaña y nunca más volvieron. Entonces, cuando tú te quedas en la ciudad, te conviertes en común. Entonces ya tú no eres... Lo que tú portas ya no es respetado, porque ya tú eres parte del montón. Entrando y saliendo se llama. Subiendo al monte y bajando. Subiendo y bajando. Entonces, cuando tú no tienes manejo y crees que estás viviendo tu película, entonces en vez de darle el perfil y la altura a lo que tú portas, entonces ya te conviertes en la comida que todo el mundo consume. Entonces, aprovechando la fe y las redes, de todo modo, la viralidad suya sirvió. Usted tenía un canal de YouTube desde el 19, vamos a explicar eso, porque ahora, bueno, los medios se hicieron virales, pero usted tenía una estructura para comunicar en redes. No con tanta calidad de cámara ni con tantas luces. Pero entendió que había que estar en YouTube. Un predicador famoso me dio, cuando me dieron la visa norteamericana en el 2014, él me dijo,
comunica lo que tú portas. Antes de pensar de comprarte casa, carro y de convertirte en un predicador influyente aquí, yo sé que en este país lo que tú portas va a ser muy demandado. Pero me dijo, si tú logras lo que tú haces aquí, proyectarlo a otro público, tú vas a tener menos que trabajar y vas a poder llegar a más personas. Fue un consejo que yo lo agradecí. Y comencé entonces a darle calidad a esto, con lo poco que se podía, porque acuérdate que vuelvo y te digo, en este tiempo es que la gente te da $4,000, $5,000 por una cámara, por tú eres una gente que diera $1,000 por una cámara. 11 años atrás te decía, no, pero que 60,000 pesos. Yo me compro un solar con eso. Un solar, solar y blow, cemento, varilla, ¿entiendes? O no tengo casa. ¿Cómo no dejó que lo arrastre la parte mediática? Vemos un caso muy triste de la sierva Wendy, por ejemplo, que empezó a ir a programas en una tónica cristiana y luego ha tomado otro camino, triste para los religiosos, que si ella está bien. El caso de Felipe Soporte, creo que Felipe se despegó, el más clarito, pero el otro ha seguido con otro compañero. Y por eso hemos querido hacer esta serie, porque de todo Dios se sirve, de todos modos que el Evangelio sea predicado, decía Pablo. ¿Cómo se salvó usted? Lo que te acabo de decir, nunca me quedé. No. Pero entendió, o sea, lo primero porque que eso seduce. Dice la película del abogado del diablo que la vanidad es el pecado que más le agrada a la carne. Y eso es muy bueno, usted está famoso en la cosa de Alofoque. Yo le decía a ellos siempre, yo no vendré aquí más que un año. Todo profeta tiene que tomarse un tiempo, porque entre lo dicho y lo cumplido hay un lazo. Cuando tú tienes, desde que yo me convertí, entendí eso. Y yo lo basé en el principio bíblico que el profeta le dijo a la tsunamita el año que viene para esta fecha. Volveré a ti y ya tú estarás con el baby en las manos. Entonces, tiene que haber un lazo. Al fruto. En el campo dice, no se puede llover sobre mojado. Tú necesitas dar un lazo entre lo que dice y lo que se cumple, porque la predicación es progresiva. O sea, no todo lo profético se dice hoy se cumple mañana. El asunto es que la atracción y las contratas te hagan regresar de nuevo al lugar donde ya tú cumpliste. ¿Le ofrecieron dinero? No, me ofrecieron silla, me ofrecieron elenco, me ofrecieron... ¿Para montarle un show? Sí, no, para que yo fuera parte del elenco de más de 11 programas aquí en la capital. Citamos algunos. Tanto como en radio, en televisor, Jochi Santo, me dijo que ponémosle una silla al pastor, allá mismo donde Alofoque. Y venían por detrás y me decían, tú caes bien en esa silla, porque que tú eres un tipo que toca todos los temas. Digo, lo que pasa es que si yo me planto en una silla, el respeto de hombre de Dios se cayó. Wow. Y ya soy con sueldo y todo, pastor. No, porque es que la oferta viene. Y acuérdate que los medios crean ratoncitos de laboratorios. Pero fíjate cómo ellos crean ratones de laboratorio. Hasta el momento de fama, luego lo vomitan. Y luego te desechan. Te desechan. Entonces, el hombre de Dios que no maneja eso, cree que está viviendo un momento de fama y es una oportunidad para dar a conocer lo que a Dios ha puesto sobre ti. ¿Usted reconoce que la pandemia dio una oportunidad para crecimiento digital, pero sobre todo gente que llevaba un mensaje de fe, de esperanza, de consuelo, de advertencia, porque todos teníamos mucho miedo? O sea, ¿qué tan importante fue la pandemia para esa explosión suya? O si usted dice, ¿cuál fue el primer video prédica que se hizo viral? Porque usted estaba quemando, en la pandemia. Mucha influencia. Mira qué pasó. En parte benefició, en otras partes perjudicó. Porque sacó un grupo de personas analfabetas, y no quiero verme... ¿Qué es una persona analfabeta? Que no tiene una educación ni un manejo. Entonces ponían un Facebook y ponían Carlito el profeta. Pero Carlito el profeta no pasó un proceso de doctrina. No tiene pastor. No tiene formación. Entonces, en la pandemia la gente manejaba todo por vía de redes. Entonces descubrieron que YouTube pagaba. Se pusieron a loquear para que le paguen. Entonces lo segundo que descubrieron fue que si tú le hablas a una señora de otro lado del país, fuera del país, y algo de lo que tú le dices combina, la señora se va a mover a Western Union o a Caribe Express y te va a poner una ofrenda de $70. Entonces, una persona que no esté manejando finanzas, que no tenga un ingreso financiero y encuentra un TikTok de que si tú pones una matica y que esto te baja por PayPal y por ahí te habla mucho disparate, entonces la gente siempre vive con el hambre de consultar. La gente es totalmente idólatra.
viven inclinados. Una señora en estos días me dijo, mira, yo quiero que cuando tú prediques la toalla sudada me la dé. Oye. Sí, porque yo creo que cuando tú me des la toalla sudada, yo se la voy a ir a poner a alguien y digo, no, no, es que eso no funciona así. No, entonces te sacan la palabra que Pablo o Pedro mandaba el manto. Sí, por eso eran actos proféticos dirigidos por el Padre e instruidos por Dios. No, yo le dije, tú te vas a llevar mi toalla y te vas a llevar bacteria. Todo tipo de la bacteria que salga de mi cuerpo, tú te la vas a llevar a tu casa y te vas a llevar una toalla llena de sudor, porque lo que a uno le costó años de proceso, tú no lo vas a recibir con un trapito, ni con que me pase la mano por encima del brazo. Entonces la gente... Usted se lo dice así, pastor. Porque acuérdate que el lenguaje mío es un lenguaje, yo estoy hablando demasiado lindo aquí. Aquí yo me siento ahora mismo súper reformado. Yo me siento en una academia. Michael Carpiadosa, suéltese que esta cabina es suya. Quiero sobrellevarte. Este programa es tuyo. No quiero sobrellevarte porque tú estás muy tranquila, tu rostro está muy descansado. No, pero yo soy muy desalboroteada también, ¿eh? No me enchinche, no me enchinche. Entonces, pastor, pero una cosa, aparte de la toalla sudada, ¿qué es como la propuesta más indecente que le han hecho? De vaina loca que la gente cree que Dios le va a hacer un milagro y que... No, que úngeme de pie a cabeza que mi marido no está aquí. Un texto. Pastor, mire, el Señor me dijo que le entregue una ofrenda. Y esa ofrenda la tengo aquí para entregársela. Pero entonces Dios, yo me soñé que usted me ungía de pie a cabeza. Digo, ok. Pues yo voy a aprovechar ahí con mi esposa ahí mismo para que ella te ponga. No, tiene que ser usted, la visión era usted. Para que usted me. Ok. Tienes que venir hoy porque mi esposo se fue para Bávaro. Oye. Entonces, tú tienes que saberse manejar ante una locura. Qué bueno que usted toque todos puntos. Yo estoy muy preocupada. ¿Qué te preocupa? Yo casi no hablo de esto públicamente, pero yo tengo una concepción de fe y criterio de fe. No soy religiosa, pero tengo más de 30 años desde mi niñez en este mundo. En el mundo de la fe. Sí. Entonces yo estoy viendo dos cosas. Dime. O quizá antes yo tenía los ojos cerrados. Primero, mucha gente, pastores, profetas, religiosos, amigos, hasta de lo que uno no tiene, de lo que suponen que tú puedes tener detrás del dinero. ¿Cómo usted maneja el tema de la ofrenda, de gente que te chantajea para que le dé una palabra? Usted me entiende perfectamente lo que estamos hablando. Claro. Y lo segundo, el tema de los pastores serios divorciándose con amantes dentro de la misma iglesia, pero gente pesada, que no voy a decir nombre, pero la gente que me conocen saben de varias gente, ¿verdad?, de nuestro entorno que le ha pasado. Usted es un muchachito que no tiene ni 50 años. Hablemos de eso. 2 ataques puntuales a los hombres de Dios. Y la imagen que se está llevando de que los evangélicos comprueba ahora. Antes se decía, no, que se roban los diezmos, pero ahora comprueba. ¿Cómo usted maneja eso? El tema de las finanzas es un tema muy delicado. Porque si tú asocias los dones con finanzas y no tienes un manejo, se te va la vida. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y volvemos a caer del tipo de evangelio flojo que se está viviendo, un evangelio sin relación. Entonces el que no tiene relación con Dios asume que estar cerca de un ungido se te va a pegar. Y por eso está el show de que ven al altar, siembra, sella. ¿No te has fijado? ¿No has visto en ambiente? Sí. De que poniendo de que reclamo. Arrebato. No, hay una palabra. Pongo una demanda. Y ese relajo. Pero esa gente que está poniendo demanda, esa prédica de ese predicador, es gente que tiene triple vida. Es gente que tiene un amante en un apartamento. Entonces, ¿cómo tú le vas a demandar al cielo una palabra de tanta responsabilidad viviendo una dualidad de vida? Entonces, y estos pastores divorciándose también. Tú ese mercadeo. Divorciándose, espérate, Michael. Tú ese mercadeo has querido entrar a la iglesia y no es desde ahora. Acuérdate que en el tiempo de Cristo, ¿cómo fue que Cristo entró al templo con el fuerte? Eran los cambistas que estaban adentro, vendiendo palomas, vendiendo animales, haciendo negocio. ¿Y qué dijo Cristo? Dijo, ladrones, mi casa, dice el Señor, es casa de adoración, no cueva de ladrones. Entonces, yo creo, Colombia, que va a venir el fuerte de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todos esos divorcios... ¿Usted se ha dado cuenta de pastores divorciándose con amante en la iglesia? Claro, iglesia? porque la secretaria lo atiende mejor que la esposa. Ahí es que está el mensaje suyo. Entonces ahí entra todo el problema. Entonces, que la mujer era culpable, que el hombre se la pegue. Es que el problema es que déjame tirarte la bomba ahora. Es que un hombre mal atendido, los hombres tenemos el silencio de no estar atendido. Cuando un hombre está mal atendido, puede ser víctima de que quien sepa que está mal atendido lo atienda.
Y el hombre, como no tiene voluntad, Una de las le cosas- dijo a Abraham que al Señor, que fue Sara que lo puso con Agar. pero ¿y quién fue Yo que esa le- no la compro, Pero ¿no? Sara fue la que le dio el permisito. Pero ¿y desde cuándo las mujeres gobernaban a los hombres antes? Pero no vamos a discutir esa Es que doctrina aquí. el hombre, ante ese tipo de oferta, rapidito, va, el hombre tú le dices, mira, te tengo langosta a la crema blanca y después te voy a atender como esposa. Te dice, no, deja la langosta por ahorita. y dame mi milagro ahora. Entonces, si tú no manejas, un hombre mal atendido es una bomba de tiempo para el adulterio. Espérate que te voy a tirar un bombazo. Ahora, un hombre bien atendido, la Biblia dice que el saciado desprecia el panal, pero el hambriento lo amargo le es dulce. Wow. ¿Cuál es el consejo? Oye, qué bello, eso es un proverbio. Repítalo ahí en corto, Diego, que esto lo vamos a poner para las redes. Repítalo. El saciado desprecia el panal, pero el hambriento lo amargo le es dulce. Cuando un hombre tiene su vida atendida en su propio hogar, él puede ver una megadiva en la calle y dice, ya yo comí. Pero cuando un hombre está mal atendido, ve una escoba y tiembla. Entonces, ¿dónde radica el problema de las evangélicas? No de todas. Que el hombre mundano no se le puede negar en la casa 2 veces o 3. El hombre mundano te va a aceptar dolor de espalda, lavaste hoy, pero al día 4 atiéndeme. Como las evangélicas muchas saben que los hombres de Dios no tienen 2 opciones, entonces utilizan la manipulación y la restricción, entonces mandan a su esposo a adulterar a la calle. No en todos los casos, porque sé que ahorita van a comenzar los memes. Necesitamos manejar esto. ¿Qué hace un hombre impío cuando su esposa dura 15 días sin atenderle? Dice, mami, Compra afuera. nos vemos en mañana. Ahí tiene 500 para que pida el delivery, cómete una papa loca con los niños y nos vamos a ver mañana. ¿Para dónde tú vas? A buscar afuera lo que no tengo en casa. El saciado desprecia el panal, pero el hambriento lo amargo le es dulce. Entonces, si tenemos casas bien atendidas, tendremos menos divorcio. Pastores divorciándose, porque muchas veces la esposa que es la pastora es la gallito. Y no hay un tema del diablo que ahora se desató un demonio para para romper la iglesia, porque son vainas muy locas que están pasando. Es que los diablos que la gente llaman de afuera lo tienen adentro. Entonces la gente está pegándole al diablo los diablos que no han sido responsables de porque hay mujeres que atienden a sus esposos bien y como quiera, hay hombres que son insaciables. Es que ese tipo de hombre ya entonces está atado por un espíritu. Porque eso sí es cierto, hay hombres que están poseídos, tomados por espíritu de adulterio, pero un hombre que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que tiene su casa en orden y que es correspondido, tú no lo ves dañando su casa. En esa misma línea de ideas, antes había que pagar servicios los que querían ver pornografía, pero ahora es un pecado abrir esto. Usted abre Instagram y 2 nalgas le dando galletas. Rapidito. Entonces, hablemos de los contenidos morbosos, música urbana, contenidos explícitos, cómo pastorear jóvenes, usted que tiene niños, 4 niños en este tiempo, y su posición frontal contra los contenidos y conductas morbosas de este tiempo. Mira, hay 2 maneras de vencer en la vida. 2 maneras. Enfrentando, corriendo. La mujer de Putifar se vence corriéndole. Goliat se vence enfrentándolo. Por ejemplo, yo no uso TikTok. Yo soy viral en TikTok y no tengo TikTok. ¿Alguien se lo maneja? No, yo soy el que cogen contenido mío y crean contenido. Hay TikTok que se llama Michael Meme, hay TikTok que se llama Michael Chapeadora, hay TikTok que se ¿Y cuál es ese de Michael Chapeadora? ¿Usted tiene un mensaje de la chapeadora? Que yo le doy, acuérdate en el tiempo de la viralización, que yo era un tipo que era muy rústico y usaba unos lenguajes muy barriáticos. Y yo soy el predicador amado de los barrios. Aquí en la ¿Usted se acuerda de alguna línea de esa de chapeadora? No, porque es que esos fueron unos mensajes que salían espontáneos como lo que pasó ahorita. Pero yo soy el predicador de los tigres. A mí me aman los tigres. ¿Sabes lo que yo hago aquí en la capital? En la capital yo hago unas cruzadas que se llaman Noches de Gloria, desde el año pasado. Y quienes financian los eventos en los barrios, yo estuve esta semana pasada con 3,000 jóvenes en los Praditos. Wow. Y quienes financiaron todo el culto fueron los impíos. Los tigres, cuando... A gozarse con Michael. Le dicen a los pastores, ¿cuándo nos va a traer nuestro predicador? Estuvimos el día pasado en Manganagua, en una cancha.
El jueves ahora vamos a estar en Herrera. Y ellos aman, porque yo lo que hago es que a las 3 de la tarde salgo con 40 pancartas con mensajes y oro casa por casa. Qué bello. Y luego esa gente la convocamos para la concentración en la noche. Y ellos dicen, pero es que este tipo es diferente. No es nada imitado, no es un deseo de publicar. Es tratar de llevar a Cristo de una manera urbana. Porque es una realidad urbana que tenemos, todos ¿verdad? tienen metido en los templos y los pastores se están predicando uno con otro y gastan 1.2 y 1.4, 2 millones de pesos en un congreso, trayendo predicadores de fuera, cantantes de fuera y el barrio pudriéndosele. No hay un proyecto comunitario, no hay un proyecto de agua, no hay un proyecto de alimentos, no hay una evangelización personal. Pues la meta es que hay gente que tiene iglesias reales, otros tienen iglesias de redes. Están más interesados en el contenido que publican que en el contenido que están creando en su Entonces, hablando de contenido, Michael no tiene TikTok. ¿Cuáles son las redes que usted tiene? Uso YouTube y Instagram, Carpiadosa Michael. Carpiadosa Michael en Instagram y YouTube. Así es que cualquier gente que le esté pidiendo ofrenda o mandándole palabra por otras No soy redes, yo. no es así. ¿Cuál ha sido como la oferta más descabellada? Yo, que en paz descanse. Déjame tomar un chin de Claro agua. que sí. Sé de gente muy seria, como mi No madre estoy espiritual. sudando aquí, qué victoria. Aquí hay un aire. Está rico. Nilda Mateo, que sé que está delante del Señor, que le hicieron oferta hasta de regalarle apartamento y no aceptó, porque ella dijo que no iba a comprometer su palabra para tener que orarle obligado a una gente porque te dio una casa. ¿Qué es lo más grande que le han ofrecido así? Que usted ha dicho, no, eso no lo tomo. ¿Cómo discriminar qué si es una ofrenda que usted pueda tomar? Hay gente que no lo conoce, que le han mandado ofrenda. ¿Cómo usted maneja eso? Mira, la oferta que más fuerte recibimos predicadores de mi magnitud es irnos a vivir con toda la familia a América. Porque América es como, para mucha gente, como un cementerio de los predicadores. El que se va a Estados Unidos a pastorear sin la dirección de Dios, allá termina limpiando nieve. Tienes que ir al llamado porque la gente en Estados Unidos tú lo ves una vez a la semana. Entonces, cuando tú tienes miembros, no todas las iglesias, porque que tú tienes una membresía que tú nada más la ves los domingos a las 9 de la mañana y están de lunes a sábado, tú no sabes dónde están, no tienes conexión con ellas. Para mí eso no es pastorado. Buenos amigos que tienen proyectos semanales en los Estados Unidos, que tienen lograr el control, pero es que en los Estados Unidos todo el mundo tiene que trabajar, hay que tener 2 trabajos. Yo no tengo tiempo para ir martes, miércoles y domingo. Entonces la oferta, esa ha sido de las ofertas más continuas en estos 15 años con esa documentación americana. Quédate, te ponemos carro, hijos en buenos colegios, pastores que me han dicho, ven y tú nos pastoreas a nosotros y nos sentaremos ahí. Por la gracia, por el don. Y yo respondo a eso, que la bendición no está donde yo esté, sino donde esté Dios conmigo. Yo pastoreo urbanamente en mi pueblo, en San Pedro de Macorís, ahí en mi barrio. Hace 6 años, ¿cómo se funda la iglesia y cómo usted ha ido ya a más de 40 y pico de estados en Estados Unidos y a Europa? ¿Cómo se da todo este movimiento en un estilo tan orgánico como el que usted ha llevado y ahora con la responsabilidad de ser pastor? A la gente le gusta esto, a la gente le gusta el mensaje directo. Hay una generación de hipócritas que le encanta que se lo maquillen, pero hay gente que aman, que aunque le duela, el mensaje de Jesús, mi manera de predicar no es una manera oculta de la fe, era el mensaje de Cristo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera y generación de víboras? Den fruto digno de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, si tú no naces de nuevo, tú no vas a entrar. No, Nicodemo, que tú eres un buen predicador que has venido. Papá, si usted no nace de nuevo, no puede entrar. Era el mensaje de Cristo, confrontador en la cara. ¿Cómo lo cambiamos tanto? ¿Cómo el mensaje que Cristo dejó? Para no cambió ofender a tanto? la gente. Porque de todos los tiempos, desde la apertura de la predicación del Evangelio, la gente ha tratado de suavizarlo para que el hombre no se sienta mal. E incluso la mayoría de iglesias que le han bajado volumen a la santidad, no a la santidad de arito y pantalones, le han bajado la santidad para que entren todos. ¿Qué usted cree de los aretes, de los pantalones, del vino, del baile? Mira, todos los volúmenes son malos. Yo creo que frente a un steak o frente a un churrasco, un trago de vino el asunto es tener una vinera en la casa.
y tener Estamos claros, ¿eh? tener la nevera llena Porque Onésimo bebía vino. y tener la nevera llena de Carlos Rossi e invitar a los panas a hacerle así a una copa, porque entonces un poco le elevará toda la masa. Entonces vamos por una gente que salió del alcoholismo, que tú te pongas a relajar con él, a darle traguitos. Tú le vas a despertar cosas que están dormidas, porque de donde Dios te liberó es imposible que tú vuelvas allí. El tema de la vestimenta, que ahora se usa un evangélico que vemos con unos trajes largos, no sé si es parte del movimiento de los rabacucos. Disparate. Apariencia, fariseísmo, escribas, una vida de apariencia por fuera, pero una pudredumbre por dentro. Lo que más larga tiene la falda son los que viven las peores vidas. Todo en extremo es malo, porque cuando te inclinas mucho a la liberalidad, esto se ofende en la vista de los débiles. Pero cuando te crees tan santo, entonces te crees que tú eres más que otro. Entonces yo creo que bíblicamente no hay una manera per se de vestir, pero tiene que haber un balance entre los que somos lavados con la sangre de Cristo, a los que somos mundanos, que no conocemos a Jesús y vivimos una vida de liberalidad, que no tenemos a quien darle reporte. Pero yo quiero ir a la iglesia suya, pues yo estoy ahí, en esa línea que yo estoy. El balance, en esa línea, porque es que no mucho hasta Dios lo ve. En el medio. ¿Cómo recibe el llamado de la iglesia ya 6 años? ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama Congregación Aviva. Yo recibo ese llamado, fíjate que nunca lo que estamos quisimos estar. Por eso cuando tuve una gente enganchándose en su puesto ministerio, ese tipo no tiene llamado. Todo el que Dios llamó a este gran compromiso tuvo que anegarse. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por ejemplo, usted quería seguir siendo misionero, predicador. Pero que era una vida muy placentera, porque que el predicador tira la bomba y que otro recoja a los muertos. El pastor tiene que tirar la bomba, recoger los muertos, curar los heridos, vendar los heridos y fajarte a dar terapia a los aquellos que quedaron doblados. Pero el predicador va, bueno, pastor, venga a Nicaragua, no hay problema. Costa Rica, véngase para acá, venga a Bélgica. Ticket pagado para ti, tu esposa, y de vuelta, hoteles bien bonitos, Eso ya cuando ya Dios te va a desarrollar. Pero cuando te tienes que plantar, que tú vienes de predicar en California, a gente de todos los niveles en Los Ángeles, y tú llegas a la iglesia local y la hermana Leocadia te dice, pastor, usted me tiene desencantada, porque por su culpa yo voy a dejar de venir a la iglesia. ¿Qué pasa, Leocadia? Porque usted no atiende su casa. Usted anda arreglando casas ajenas y yo tuve un problema, yo no tenía con quién hablar. Entonces, una de las cosas de la iglesia local es que te aterriza, que posiblemente si te subió un ching el ego por los beneficios del don, entonces Leocadia te agarra el ego y te lo aplasta así. Atiéndame a mí, venga. Atiéndame a mí, y Leocadia es la iglesia local que te aterriza, que el mundo te proclama y la iglesia local dice, me quiero ir de aquí. Pero hermana, mira que usted se le está dando todo, se le está facilitando todo. Venga, aquí tengo el domingo, le tengo una palabra. Pastor, usted no tiene tiempo para pastorear, porque anoche el perro se me enfermó y usted no supo que yo tenía el perro enfermo y que mi esposo me habló mal. Pero hermana, yo no, esa parte es en su casa. No, usted debe, mi hija estaba dando a luz y necesitamos un carro y el suyo no estaba dispuesto. ¿Tú te entiendes? Porque un pastor tiene que hacer todo eso, Mike. Tiene que hacer todo eso porque la gente quiere Yo nunca he tenido pastor, entonces. No, nadie ha hecho eso conmigo. No, lo que pasa es que la gente quiere un pastor para todo, menos para dejarse dirigir. Pues la gente te va a llamar pastor mientras tú lo estés acariciando. El día que lo corrija, entonces van a decir que tú te le has levantado. El tema del diezmo, ¿cómo se mantiene la iglesia evangélica? ¿Por qué la gente le molesta y le pica que no, eso es para quitarte el diezmo? ¿Cómo manejar eso cuando nosotros no tenemos, como en otros países, estructuras de apoyo, de ayuda, o como le da, por ejemplo, a la iglesia católica el gobierno? Mira, el diezmo tú tienes que educar a la iglesia, no solamente el diezmo. Y que los pastores no trabajan nada más con el diezmo. No solamente el diezmo, la educación financiera, la gente va a ejercer su honra financiera dependiendo cómo se le eduque. Número 1, el diezmo no puede ser obligatorio, tiene que ser voluntario. Si yo te impongo dentro de unos estatutos una obligación, ya no lo estás haciendo por convicción, sino por manipulación. ¿Quiénes son los encargados de educar la iglesia de los beneficios de darle a Dios, de ofrendar, de contribuir en la obra? De cuando Moisés tenía una necesidad de construir un templo, cómo llamó al pueblo a darle a Dios.
de cómo el apóstol Pablo enseña sobre cómo se cubren las necesidades de los misioneros. Por ejemplo, la iglesia que yo pastoreo, estamos cerca del parque, $2,000 de renta en San Pedro, en el campo. Hay un gasto mensual, hay que pagar luz, hay que pagar el internet para las proyecciones. ¿Cuánta gente usted tiene? Somos como 260 personas. Pero es enorme esa iglesia. No, estamos empezando. 260 Pero personas. estamos construyendo una de 2.800 sillas. ¡Wow! ¿Dónde? Sí, en pleno San Pedro. Estamos construyendo un auditorio. Y estamos ya en una etapa muy avanzada. Vamos por el techo. ¿Y quién lo apoya? ¿Gente de fuera? ¿Gente? La gracia que ves y las manos limpias. ¿Sabes por qué la gente ha entrado en tanto conflicto con el tema financiero? Es por los malos manejos de mucha gente que utiliza el altar. Porque cuando lo que yo pongo en tus manos no se está viendo un impacto en la comunidad, entonces yo temo que lo que estoy dando para la obra tú lo estés utilizando para tu vida personal. Y también hay unos pastores, unos carros, unas jipetas y unas mansiones que uno dice... Bueno, de ahí vendrá eso, dirán la gente. Ahora, ¿cómo tiene que haber un manejo en la iglesia? Que lo que la gente contribuye para la iglesia se vea impactando la comunidad, sea en almas o en cosas físicas. Entonces, ¿cómo yo educo a mi iglesia con respecto a dar? Dar es voluntario. Ahora, aquella gente que son fieles con su compromiso en el altar, mira la vida de aquellos que cumplen con sus compromisos de sustentar la obra y mira la vida de aquellos que ignoran el compromiso de invertir en la obra. Es muy diferente. Dar para Dios la Biblia dice que el que le da al necesitado a Dios le presta. Ahora, cuando tuve un pastor en un púlpito dije, con una lista y una secretaria en la puerta, de que la hermana Leocadia aquí no dijo nada, y un sobre con unas letras, de que la J, la A, la B, todo eso son imposiciones religiosas. Por falta de concientizar y tener ovejas, no cabras. Porque cuando tú tienes cabras, las cabras desmantelan a su líder. Ahora, cuando mi iglesia, la que yo pastoreo, ve mis inversiones, no hay forma de cómo pueda, porque de cada $1,000 que llegan a mi mano, yo invierto 800 en la obra. Y vivo con 200. Entonces, cuando tú eres modelo, porque si tú quieres que la gente crea en tu movimiento, modélale una vida de transformación. Entonces, las vidas ocultas de muchos que manejan multitud, que no tienen un departamento financiero, que no hacen un reporte anual, toda esa gente, la gente dice, pero es que yo estoy aquí dando lo mío, pero yo no sé en qué se está invirtiendo. Y por eso ha habido tanto mal manejo con el tema de diezmos, ofrendas. Entonces, yo prácticamente, mi vida es el tema de las conferencias. Yo tengo invitaciones por el mundo. O sea, que mejor inyecta usted a la iglesia. Yo invierto 15 veces más en la iglesia que lo que la iglesia me provee para mí. De todo lo que le dan fuera. Pero no todos los pastores tienen ministerio. Y usted no tiene un libro, una cosa, aparte de conferencia. ¿Cómo sabemos más de Yo te traje Carpeador? mi libro, yo te lo traje por ahí. Pero busquen ese libro. Yo te tengo mi ¿Y libro. dónde está? El último que lancé se llama El precio del llamado. Wow. Ahí tú te vas a educar o tú vas a recibir un rema fresco. Son 22 años de historia plasmado en 90 páginas. ¿Y ese es su primer libro? Mi segundo. ¿Y el otro cómo se llama? El primero se llama Inténtalo de nuevo. El precio del llamado para gentes escogidas. Qué bueno. Lucas 14:27, Pastor Michael Carpiadosa. Y el otro, el precio de los escogidos. El otro se llama Inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Un compendio para gente que quiere un nuevo comienzo. ¿Y dónde compramos los libros suyos? Bueno, porque esto también es un ingreso de autoría propia. Claro que sí, eso muchas de las cosas que estamos haciendo vienen de ahí, de inversiones, de ofrendas voluntarias. La gente ve lo que hacemos y llama, escribe para conectarse con nosotros en ver cómo puede poner una ofrenda, una semilla en lo que hacemos. El capítulo 6 de este libro es Fiel en lo poco. ¿Qué es lo más poco que Michael Carpiadosa llegó y tuvo fe en Dios, ya convertido en estos 22 años? Te decía en unos minutos anteriores que yo siempre he tenido un corazón de entrega dadivoso. Yo le construyo casas a las personas. Nosotros nos encanta la vida del campo, de los bateyes. A mí me encanta, tengo caballo, tengo burro, tengo gallina, me encanta esa vida. Y con pocas cosas nosotros construyéndole casa a gente de escasos recursos, hemos construido casi 20 casas.
Pero usted no publica eso, pastor. No, no. Sí lo saben quienes ofrendan para eso. Porque la gente está pendiente, que lo que tú haces con la mano, pero esa gente no hace nada. Que lo que tú haces Yo con la creo mano. que hay que decirlo. En este mundo de redes, lo que no se publica, la gente lo pone en duda. Pues el templo que estamos construyendo, un templo de una inversión de más de 40 millones de pesos. Empezamos de cero. Ya construimos un play de béisbol. Son 41 metros de tierra. Dentro del templo. Dentro del espacio del templo tenemos cancha de básquetbol, un play de béisbol adentro. Porque entonces ahí esa es la red, Comunidad. además de las redes de digitales, ahí tiene una red para llamar a los niños, jóvenes y adolescentes y predicarle la palabra. Evangelio. Porque el Señor repartió los panes y los peces junto con el mensaje. Sí, la meta del evangelio no es que tu impacto se quede en tu entorno, es que tu impacto impacte todo el entorno. ¿Cómo le ha servido haber estudiado psicología industrial? Porque lo veo usando técnicas de gerencia, de supervisión. Yo soy ingeniero industrial. Veo que muchas cosas que usted está diciendo son códigos de organización de estructuras. Esto le ha servido también en la parte del pastorado. La meta de Cristo es la reclutación, la multiplicación. Acuérdate que cuando la mujer recibe el milagro del aceite, le dice, vete y véndelo, pagan los prestamistas y con lo que quede, vive todos los días de tu vida. Él estaba diciendo, en pleno 2025, hazte una etiqueta que diga el aceite de la viuda. Y la gente no va a consumir el aceite por ser aceite, sino porque supieron que en tu casa pasó un milagro. Uy. O sea, Dios necesita que el don que te puso en las manos, tú lo publiques para conectar gente a través del don. Multiplicación de panes y pescado. ¿Cómo le llegó ese terreno donde tiene un complejo deportivo donde va a operar la iglesia? ¿Se lo donaron, lo compró? ¿Cómo fue? Me lo dieron a un precio bien bueno, por un precio de fe. Me lo dieron para pagarlo juntamente con la creación del templo. Es un lugar, una locura. Muchas personas están diciendo en San Pedro, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cuántos metros tiene? 41,000. Es ¿Una ciudad? Capacidad para 4 plays de béisbol. Y la gente está cuestionando, todos cuestionan. Ahora, yo me la paso no fingiendo, sino siendo real. Nosotros hacemos proyectos, vendemos chocolate en la calle, profundo, kermés. ¿Qué le falta? ¿Cómo la comunidad de Al Tanto TV puede apoyar también? Siéntanse libre. Carpiadosa Maiker, Carpiadosa Maiker con A-I-K-E-R. Lo estamos haciendo por etapas. Cada etapa tiene un nombre de construcción. Ahora mismo vamos a entrar a la etapa 7. La etapa 7 es en los platos. Lo estamos haciendo tipo nave industrial. Yo te voy a enviar las fotos para que tú veas qué belleza. Nave industrial, entonces en las áreas de las oficinas y áreas de niños, ahí vamos a tirar los platos. Y ahora la etapa 7 que vamos a tirar los platos de atrás, los platos de adelante y la torta que lleva todo el piso. Es una cosa, es una belleza con su mezanini, su segundo nivel, sus oficinas. Vas a tener también librería, restaurante, cajero bancario. Es algo porque que todo lo que yo casi me hago aquí en el país, yo lo veo fuera del país. Pero aquí usted no tiene un Ahí no apoyo hay de nada que de una confederación, ni que de- usted pertenece a la No. asamblea de esto, de aquello. Usted y la gente que lo apoya. Yo soy una marca. Michael Carpiadosa, un llamado por Dios, un soñador. Yo soy un José. Aquí dice en el capítulo 7 de la mañana a la tarde todo cambió. ¿Cuándo cambió la historia para Michael? Dios te llama y Él elige un día, como lo que decíamos ahorita de las redes sociales. En la mañana David estaba con las ovejas y su papá le dijo, en la tarde tienes que ir a llevar comida a la guerra. Estar en la guerra era estar cerca del palacio, porque para salir a pelear había que reunirse en el palacio. Cuando David llegó, que él vio el movimiento, dijo, ¿qué le pasa a este manganzón? Y le dice Elías, su hermano, vete para la casa que conozco tu malicia. Dice, no, pero ¿cuál malicia si yo te traje pan y leche? Entonces David le preguntó a otra persona y le dijo, el que lo mate, el rey está dando su hija y está dando una contribución financiera. Y David dijo, yo lo voy a vencer. De la mañana, una vez David se conectó con Goliat, nunca más volvió al campo. Entonces en ese capítulo yo digo, de la mañana a la tarde todo cambió, porque Dios te cambia de estatus de repente.
Hay gente que Los recibo. ha pasado. De la mañana a la tarde. Todo cambió. Pero ese cambio se produce en gente que tenga historia. Porque el David... Y valiente, que se quiere enfrentar a Goliat. Pero ya tenía la experiencia, aunque no la reconocía. Las experiencias de las gentes ungidas se crean en el mundo privado, como te decía ahorita. O sea, él estaba listo para vencerlo, pero nadie lo sabía porque a la gente le gusta medirte por el trapo de carro, por la casa que vive, por la plata que tiene, por los viajes que da. Y en el mundo espiritual es diferente. Hay gente que no tiene ni dónde recostar su cabeza, pero tienen un contacto con el cielo que solamente están esperando el cambio de la mañana a la tarde. Pastor Michael de Carpiadosa, ¿qué le podemos decir a la gente que está en las redes y la fe, que no tiene la formación de haber matado las fieras ocultas que mató David en su caso, de haber estudiado psicología industrial y que se lo han comido las redes, la gente que se ha descarriado, que ha llevado otro mensaje, el caso que le mencioné? ¿Usted conoce a la hermana Wendy, a la sierva Wendy? Yo recientemente estuve en su plataforma, eso va hasta esta semana, me tocaron el tema y yo fui bien, hubo mucha gracia en responder con respecto a ella. Y yo sé que ella es producto de lo que te decía ahorita, personajes que crean en los laboratorios y cuando ya le sacan el provecho, entonces lo lanzan al zafacón. Hubo una palabra de mucha corrección para los comunicadores y los que hacen ese tipo de programas. No, pero dígale aquí que el que se ve esté al tanto con Colombia. Sí. Vamos a mandarle un mensaje a la gente que está jugando. Esto es un trabajo serio que yo estoy haciendo aquí, de la fe y las redes. Y la gente que ha venido aquí, hemos hecho su biografía como siempre hacemos, hemos hablado de la palabra porque yo conozco la palabra, pero reconocemos que sí, que las redes han servido para que mucha gente predique, pero también hemos visto como conejillos de India, como gente hasta con discapacidades o dificultades, que tú ves que hay problemas usándolo para hacer contenido. Vamos a darle un mensaje y una palabra de corrección, porque también hay que tener temor de Dios. ¿Usted no cree? Lo primero en Colombia es que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La gente le cogió el jueguito a la monetización, a cuánto facturo, sin importar la moral, la identidad, sin golpear, sin saber lo que le puede perjudicar por hacerle frente a algo que es tan delicado. Entonces, si hay algo que nunca ellos debieron convertir en un show, fue la fe. Pero vieron que la fe facturaba y quisieron convertir la fe en un medio de crecer sus redes, crecer sus ingresos, sin importar lo que perjudicaba. Y tiraron el nombre de Dios al piso. Pero no solo a la fe, sino que le dañaron a esas personas. Esa gente nunca más se va a levantar. Es gente que vinieron de San Cristóbal, vinieron de Jaina, vinieron de Romana y que nunca habían visto 10,000 pesos juntos. Y le empezaron a dar dinerito. Empezaron a ofrecerle motores, dinero, vamos a darte plata, vamos a hacerte esto, tú vas a ser famoso, tú vas a ser influencia, tú vas a estar por la mañana y la tarde. Pero la parte más difícil es, antes de salir en público, decirle lo que tienen que decir, a quien tienen que criticar, qué tema tienen que tocar para atraer la atención. Y en vez de ser predicadores, lo convirtieron en actores de descrédito de temas tan delicados como de la fe. Entonces terminaron poniéndolo a pelear ellos uno con otro. ¿Hay juicio de Dios por eso? ¿No creemos en los juicios de Dios? Mira, ¿Qué cosa podemos decir por la palabra de esto? Son fatales los juicios. Porque cuando haces esto por ignorancia, que es por yerro, se te toma por ignorancia. Pero cuando ya estás consciente de lo que estás haciendo, entonces el juicio es inminente. Porque Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Usted pudo hablar con alguno de estos creadores de contenido y dueños de plataformas? En vivo. ¿A quién, por ejemplo? ¿Usted le llegó a decir algo? Bueno, ahora en el contenido que va a salir esta semana, desde Luis Mi Corporal, yo lo dije en vivo, le dije, sáquenlo. Al mismo Luis usted le dijo. En vivo le digo. Pero que el Luis viene de ser cristiano, yo se lo he reclamado varias veces. Yo le dije a él, cualquiera le luce hacer esto, menos a ti, porque tú conoces esto. O sea, sacar aquí en vivo de que Chico Sandy, un pastor bebiendo alcohol, dando cintura, hablando mala palabra, maldiciendo, dando legalidad supuestamente, el hermano de Amelia Alcántara, eso es una cosa desastrosa. Entonces, si ustedes quieren darle rating a su programa, hablando en mi lenguaje, le dije, cojan un palito y jueguen con basura y no jueguen con algo tan serio. Cámbienlo. Mi mensaje fue puntual. Sáquenlo.
para que se puedan salvar, tener un reencuentro con Dios y nunca más Jueguen con creen personajes de algo tan serio como el Evangelio de Jesucristo, que costó sangre, que se derramó sangre, y el medio de la salvación del hombre, que es el Evangelio. Sáquenlo. ¿Llegó a hablar con doctor Nastra, usted, pastor? Oh, yo tuve una entrevista con doctor Nastra, que fue una de las entrevistas más impactantes de mi ministerio. Yo hablé donde el doctor Nastra, que eso se viralizó, se hizo mundial. Yo recibí hasta de Japón gente diciendo, mandándome videos llorando, diciéndome, nunca habíamos visto, porque lo de doctor Nastra, más que una entrevista de podcast, fue un encuentro sobrenatural. El Espíritu de Dios vino sobre la cabina en uno de los momentos más difíciles de él. Y hicimos una buena amistad. Pero volvió y cayó en la trampa de descreditar a través de gente que llegaron supuestamente con un mensaje sano, y no tuvo el manejo de darle la posición de fe y no convertirlo en rastrería, un mensaje tan santo, tan puro y tan serio. ¿Usted cree que Nastra tiene un llamado de Dios? Todos esos muchachos, por el nivel de influencia, terminan siendo predicadores. Lo único es que si no despiertan en los medios que están, lo mismo que lo sube, lo mismo que lo explota. Alofoque, usted llegó a hablar con él. Con todo. ¿Usted se imagina a Alofoque como Daddy Yankee, que cuelgue todo y que se convierta? Todo comenzó donde Alofoque. Todo comenzó porque ahí fue el cara a cara, el face to face. Para él yo soy un poco arrogante, pues yo nunca me dejé arrastrar. Para Santiago. Sí, soy un poco arrogante, pero yo estoy más calmado ahora, pero yo siempre he disparado directo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿qué mensaje usted le da tiempo después y ya lo que usted en su momento enfrentó a una persona con la influencia y la atención de los jóvenes como la tiene Santiago Matías Alofoque? ¿Qué debería hacer él en el marco del legado y lo que representa tener influencia? El problema es que Alofoque está en una mezcla. Él responde a un público global y él tiene que tener variedad. Pero esa variedad le choca cuando él quiere hacer algo serio. Porque entonces cuando quiere hacer algo serio, no se le toma en cuenta. Por ejemplo, él dijo una frase el día pasado: el mundo quiere materia fecal y eso es lo que yo le doy. Yo aquí pongo lo que la gente consume y como a ellos les gusta, su materia fecal es lo que yo le doy. Entonces ahí mismo revela que su contenido tiene la intención de ganar, no de edificar. Entonces, si a ti se te importa dañar cerebros, se te importa lo que la gente le pase con un contenido tuyo, entonces no es real tu producción de todo corazón. Hay unos programas que yo lo aplaudo aquí en el país. Hay programas que yo lo aplaudo porque la meta es que facturan menos pero edifican más. Pero la mente torcida se le importa cuánto edifiquen si están facturando mucho. En estos medios la gente lo que quiere es factura, no edificación. Por eso el morbo vende más, el amarillismo, el morbo vende más que el contenido sano. ¿Usted cree que se puede levantar la sierva Wendy? Tiene que desaparecer de los medios y ir al monte, como yo decía ahorita, subir al monte. Ahí son muy buenas las cadenitas de la joyería. No, es que ya las mensualidades. Ya. No, es que número uno. Prostituyen ya la palabra sierva. Prostituyen los talentos. Ya la palabra sierva, eso tiene que desaparecer. No puede ser sierva Wendy. Ya no es sierva, porque sus acciones han revelado lo que ya queda en su corazón. Bueno, muy a pesar de mí y atacándome la producción, que tengo una ya controladora aérea, pero yo quisiera amanecer hablando, no como la que le dijo que la vaya a ungir, yo quisiera amanecer hablando aquí con el pastor Michael Carpiadosa. Gracias, me siento muy bien representada por usted. Qué bonito cuando ha dicho hemos crecido, hemos avanzado. A veces uno entra como un parteaguas y luego entonces se asientan las aguas, y verlo con un mensaje. Ojalá mándeme imágenes de esta obra, poder apoyarlo también de alguna forma en nuestra plataforma y con nuestros recursos, y
poder pesar una persona con coherencia y seriedad, que Dios lo ayude a terminar su iglesia, que lleve muchos niños y muchos jóvenes y que haya mucha enseñanza para que sin ignorancia podamos tener la fe cristiana en las generaciones que vienen. Muchas gracias a ti. Yo sé que vamos a bendecir a mucha gente. La intención principal es esta, que alguien sea edificado con una palabra que venga de parte de Dios. Amén. Señores, la leyenda viva, Michael Carpiadosa con nosotros. Santo. Bendiciones.